Buenos días a todos. Muchas gracias por participar en este webinar titulado El frescor del vino desde el racimo hasta la copa. Estamos muy contentos por la gran participación que tenemos hoy y el interés que ha despertado este webinar en muchos países de todo el mundo. Nosotros somos AZ3 o ENO, somos una empresa creadora de soluciones para bodegas en toda la cadena de valor, desde el racimo hasta la copa. Fundada en el año 2000, actuamos hoy organizados en 5 unidades de negocio: consultoría, agroenología, enología, madera y maquinaria, para, desde una visión transversal, dotar a nuestros clientes de las soluciones personalizadas más innovadoras del sector. Somos un equipo de reconocidos enólogos y contamos con la distribución para España y Portugal de las marcas de los mejores fabricantes europeos. Hago especial hincapié en la transversalidad, en tener en cuenta todo el proceso. Esto no se trata de medidas aisladas, sino que todas tienen efecto entre sí y por eso hace falta tener una visión holística que contemple el proceso como un todo y no como una sucesión de partes aisladas. Por eso, precisamente, huimos de recetas mágicas. No me extiendo más. Os recuerdo que podéis dejar vuestras preguntas en cualquier momento del webinar en el apartado de comentarios y serán respondidas al final en formato de mesa redonda. Recordad minimizar la pantalla para poder ver el espacio en el que podéis dejar vuestras preguntas. Muchas gracias nuevamente a todos, disfrutar del webinar y os dejo con mi compañero Xavier. Gracias, Miquel, por la presentación. Bueno, primeramente agradeceros a todos vosotros la participación, sobre todo a los que ya me conocéis, pues por estar en una segunda ocasión escuchándome. También quiero agradecer a Vitivin, pues porque bueno, nos presta que podamos expresar nuestras inquietudes y sobre todo pues porque bueno, pues con todas estas sesiones que hacen o webinars que hacen, bueno, pues comparten la sabiduría o el saber hacer de todas las empresas para que todos podamos aprender más. Bueno, hoy vamos a hablar del frescor del vino y, como ha dicho Miquel, pues desde el racimo hasta la copa. ¿Qué es un vino fresco? Es un vino donde la fruta la cogemos pronto, única y exclusivamente donde la fruta es fresca. Es un vino fresco aquel que viene del patrimonio del Atlántico. Bueno, pues hay muchas preguntas que deberíamos ir poco a poco, bueno, pues contestando para que todos tengamos un poco un espectro más amplio de nuestro punto de vista sobre el frescor. Bueno, pues yo muchas veces, quitando el vino como ejemplo, si yo me voy al Atlántico, me voy al Mediterráneo y me pongo en una playa y me pongo en sus olas, pues todas me van a transmitir frescor, sobre todo si estoy de vacaciones. Por otro lado, tenemos vinos actualmente, mayoritariamente de ellos de Ribera de Duero o de Rioja, donde pueden ser de añadas del 68 y todavía nos aportan frescor. Podemos tener los vinos hoy que antiguamente se hacían en Georgia, pero que hoy también los estamos elaborando en todas partes del mundo, como los vinos naranja, que también aportan frescor. Podemos hablar de los vinos de Jerez, que también aportan frescor. Es decir, que el frescor es algo muy, muy amplio. En ese contexto, claro, yo siempre digo que hacer vino es una fórmula, entre paréntesis, fácil, es decir, es la transformación del azúcar en alcohol, pero hacerlo bueno cuesta un poquito más. Y digo cuesta un poquito más porque, bueno, podemos hacer vinos intensos, como puede ser una maceración carbónica, que nos huele mucho y encima nos recuerda a infancia, nos emociona, porque hay recuerdos de golosinas, y hay una intensidad, pero quizás no hay complejidad. Hay otros vinos que a su vez tienen mucha menos intensidad, pero muestran complejidad.
Y dentro de esa complejidad, en ese juego entre la intensidad y complejidad, bueno, pues están los vinos que tienen mucho éxito, que son aquellos que muestran las dos cosas, tanto intensidad como complejidad. Y es un poco, aunque hoy no nos vamos a explicar en todos estos conceptos, sino que única y exclusivamente vamos a hablar del frescor del vino, bueno, pues para mí es interesante, bueno, conocer que el frescor lo podemos tener tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico o como en una zona subtropical. Es decir, que al final, para mí lo interesante es previamente, y es un poco en lo que ha mencionado antes Miquel, trabajar de una manera transversal. ¿Y qué es trabajar de una manera transversal? Es una manera sencilla de hacer el vino que nosotros queremos también de una manera sencilla. Y digo sencilla porque digo muchas veces que el vino lo complicamos nosotros, porque muchas veces hablamos de manera intuitiva y muchas veces porque no tenemos el reflejo del vino final que nosotros queremos. Es decir, muchas veces hablamos de un vino afrutado, que esté la fruta por encima de la madera. Muchas veces decimos que queremos un vino con armonía, que no haya desequilibrio, pero en definitiva eso puede ser un vino de Borgoña o puede ser un vino de Burdeos y ninguno de los dos tiene ningún parecido. Es decir, que la definición del producto es primordial. ¿Para qué? Primero, para saber ese vino que nosotros queremos hacer, dibujarlo y traerlo al presente. Es decir, un poco proyectar el futuro para traerlo al presente, y hoy eso lo hacemos de una manera sencilla, con un napping, y además porque tenemos miles de vinos en el mundo para poder decir en qué dirección queremos ir. Una vez de que hemos definido bien ese vino futuro, es ir al campo para saber cuáles son las uvas que hay que coger, cuáles son las uvas adecuadas en todos sus términos, en rendimiento, en superficie foliar, para ver ese estilo que queremos hacer, cuándo vendimiarlas, para una vez vendimiarlas saber cuáles tienen que ser todos nuestros procesos de elaboración y de esa crianza para al final obtener el vino, ese futuro que hemos pensado. Bueno, dentro de la enología, bueno, pues es un poco la razón de ser también de AZ3. Nos gusta trabajar con una enología viva entrando en todos los términos transversales que hemos hablado, desde el campo, desde la viticultura, hasta el producto final, como es la copa. ¿Por qué enología viva? Pues como os he dicho al principio, porque es muy sencillo hacer un vino, transformar un vino en alcohol, pero hacerlo bueno cuesta más. Y además, si lo queremos hacer fresco, tenemos que pensar un poquito más. ¿Y qué es el frescor? Pues en una definición de frescor, ¿qué podría ser? Pues no única y exclusivamente aquellos aromas que nos recuerdan a frescor, que también hablaremos después, sino que con un sentimiento. Y por eso decía enología viva, pues porque puede ser el poder transmitir lo que la propia tierra nos da. A eso que tanto muchas veces llamamos el terroir. ¿Y por qué digo terroir? Pues porque al final, cuando nosotros queremos transmitir todo eso que la tierra nos da, lo que queremos transmitir es que algo está vivo. Y algo que está vivo, evidentemente, muchas veces nos lleva al frescor. Es decir, frescor puede ser un vino que tenga un carácter salado, como pueden ser los orange wine, como pueden ser a veces los vinos de Jerez. Frescor puede ser, y hoy tan de moda, esos vinos que se hacen con un poquito de raspón. Y digo esto también con un poquito de raspón, y lo marco porque casualmente, cuidado, que si nosotros hacemos un reflejo de lo que es técnicamente la enología, diríamos, ¿puede dar el raspón frescor? ¿Cómo va a dar un raspón frescor si resulta que el pH me va a aumentar? ¿Porque tiene más cantidad de potasio? Pues sí, según cómo elaboremos, ¿sí?, el raspón nos puede dar, evidentemente, frescor. Por eso, muchas veces, dentro de la enología, para nosotros es primordial definir el producto, porque muchas veces nos preguntamos, ¿hay que remontar un vino tinto?
Antiguamente o hace unos años yo diría que sí. Hoy me surgen muchas dudas. Y hoy digo, según lo que queramos construir. Y digo según y me emociona porque muchas veces decimos, como es tinto hay que remontar. Y digo hoy según porque cuando nos vamos a la escuela nos han explicado miles de maneras de hacer un vino. Aunque hoy muchas veces, ¿vale?, lo llevamos a una única receta, como ha Miquel antes. Y el vino no es una receta, estamos con algo vivo y por lo tanto debemos, aunque no se exprese, debemos de interpretarlo y saber claramente qué es lo que queremos construir. Por eso digo, a veces, hoy hay que remontar o no hay que remontar. Y eso también lo llevo al campo. Es decir, que en el campo muchas veces nos preguntamos, ¿y hay que despuntar? Según. Y digo esto porque al final, en función de una integral térmica o de una temperatura media, podemos observar que una misma variedad de un mismo clon, ¿sí?, en una misma zona, unos pámpanos crecen más que otros. ¿Por qué? ¿Cuál me va a dar más frescor? ¿Cuál tiene más vigor? ¿Qué superficie foliar puede ser adecuada para tener más frescor? Además de frescor, ¿qué va a tener eso sobre la longevidad del vino? Y cuidado, porque hoy muchas veces cuando nosotros estamos catando vinos, a la hora de seleccionar nuestras uvas, decimos, yo me guío, además de las analíticas tradicionales, también por la cata del vino y miro que ese vino tenga su tanino redondo. ¿Qué es un tanino redondo? Cuando elegimos un tanino redondo, ¿qué es lo que ocurre con el resto de los elementos del vino? ¿Evoluciona? ¿Aumenta el pH? ¿Disminuye la acidez total? ¿Y la fruta? ¿Madura? ¿Sobremadura? Cuidado, que hoy podemos hablar de vinos del 68 donde todavía tienen plenitud de fruta y frescor, y también podemos hablar de los vinos 2001, por ejemplo, donde están totalmente evolucionados. Son reflexiones que nos pueden ayudar a entender todo lo que tenemos que trabajar en el campo y todo lo que tenemos que trabajar dentro de la bodega, previamente definiendo, como ha dicho Miquel, de una manera transversal todo el vino y todo el proceso. Que bien, todos nuestros compañeros hoy, tanto como Álvaro, Irati y Guillem y mi hermano Iñaki, os explicarán dentro cada uno de las especialidades de las distintas áreas que tenemos dentro de AZ3. Por otra parte, bueno, hay una evolución también hoy que estamos haciendo. Es decir, que antiguamente las viñas las plantábamos con orientación norte-sur o este-oeste. Hoy hay mucha gente que está haciendo noroeste y suroeste. ¿Por qué? También por una cuestión del cambio climático. ¿Y por qué del cambio climático? Porque si nosotros seguimos año tras año la integral térmica, ¿qué es lo que podemos ver? Es que todos los años en una misma zona no es igual. Y como no es igual, no vendimiamos en el mismo tiempo. Y como no vendimiamos tampoco en el mismo tiempo, tampoco la fruta va a ser igual. ¿Qué tipo de fruta queremos? ¿Para qué estilo de vino? ¿Cuándo es lo apropiado? ¿Qué longevidad tiene ese vino? Son todo incógnitas que nos quedan por resolver y que, bueno, en AZ3 tenemos muchas de esas claves para poder descubrirlas. Por otra parte, tenemos la fruta como elemento y aquí tenemos que saber también que muchas veces hacemos catas analógicas diciendo ¿a qué me huele el vino? ¿A qué me recuerda el vino? ¿Me recuerda a violeta? ¿Me recuerda a eucalipto? Hay que saber que cuidado, cuando hablamos de la violeta, en una cata interpretativa, cuando hablamos entre técnicos, debemos de saber cuál es la molécula responsable de la beta-ionona, cuál es la molécula responsable del eucalipto y por qué. Porque buscando las moléculas responsables vamos a saber perfectamente si son moléculas que vienen en fruta fresca o en fruta madura. Y aunque en una cata analógica la violeta nos recuerde a algo fresco, hoy vamos a saber que en nuestros varietales la beta-ionona cuando más se desarrolla es cuando la fruta viene en fruta madura. Es un poco la diferencia
entre una cata analógica y una cata interpretativa. De ahí lo importante de empezar todos los proyectos del desarrollo de un mapping para saber luego las uvas que necesitamos para desarrollar ese producto. Y por otra parte, bueno, pues debemos saber que dentro de la fruta fresca puede haber vinos con un carácter maduro que nos recuerden a algo fresco, como hemos dicho, como puede ser la betallonona, que nos puede recordar a la mora, o nos puede recordar a la violeta, o el furfural, que nos puede recordar a una fresa madura, o el mentol. Entonces, también podemos hablar, que eso lo hablará perfectamente mi hermano, sobre la madera, que cuando tenemos algo de lactona, también nos puede llevar a esas frutas de verano que suelo decir yo, donde nos recuerdan a melocotón, al albaricoque, que también nos pueden dar frescor, ¿vale? Y bueno, yo ya os voy a dejar y voy a dar paso a mi compañero Álvaro para que siga él con el resto de la ponencia. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias a todos por estar ahí al otro lado. Gracias también a Xavi por esa primera parte. Bueno, Xavi ha hecho ya alguna mención, ¿no?, a una cuestión importante cuando estamos hablando de frescor, y es que no podemos conseguir frescor si no hay equilibrio, ¿no? Y ese equilibrio se tiene que mantener en todas las etapas del proceso. Cuando hablamos de frescor, uno de los primeros conceptos que nos viene a la cabeza es la fecha de vendimia. Bueno, su determinación es una de las decisiones claves, no solamente porque va a condicionar el perfil organoléptico del futuro vino, sino porque además va a influir también en las siguientes fases de elaboración, ¿no? Y cuando hablamos de frescor y de fecha de vendimia, muchas veces pensamos en vendimiar pronto, en vendimiar verde, y no se trata necesariamente de eso. Lo importante es saber llevar el viñedo a la madurez óptima, acorde al potencial de ese viñedo y al objetivo que nos hayamos marcado en bodega. Por tanto, insisto, un punto clave es la fecha de vendimia. Y, bueno, como sabéis, para poder estimar esa fecha de vendimia, llevamos a cabo los controles de maduración, que se basan en la medición de diferentes parámetros. El grado alcohólico probable es el más fácil de medir, el más habitual, es el que lleva muchos años con nosotros ayudándonos a tomar decisiones de vendimia, pero todos estamos de acuerdo en que no es suficiente para fijar con precisión la fecha de vendimia, ¿no? Por eso, con el tiempo se han ido añadiendo más parámetros a este control, como puede ser el pH, el acidez total, ácido málico, nitrógeno fácilmente asimilable, etcétera. Ninguno de estos parámetros por sí solo nos sirve para establecer la fecha de vendimia, pero si hacemos una valoración en su conjunto y sumado al conocimiento que tenemos de nuestras viñas, de las variedades con las que trabajamos, de la zona en la que estamos, todo esto nos ayuda a establecer la fecha de vendimia. A este listado de parámetros añadiríamos nosotros uno más, que sería la medición de la carga en azúcar, y que determinamos a partir del volumen de valla y del grado alcohólico probable. En la relación de estos dos parámetros vamos a obtener un gráfico como el que veis al lado izquierdo de la pantalla, y analizándolo de manera regular, como digo, vamos a tener, nos encontramos con una primera parte en la que hay una pendiente más pronunciada para pasar después a una meseta, y ese punto de inflexión es el que nos está dando la fecha de parada de carga en azúcar, y el que a nosotros nos va a valer para después hacer una interpretación junto con el resto de parámetros que hayamos medido para establecer la fecha de vendimia según el objetivo que tengamos. Además, con este seguimiento también, bueno, pues nos da una idea del equilibrio que tenemos en la viña. Equilibrio es una palabra que ya he mencionado antes, ha mencionado también Xavi, y va a ser un término que va a estar presente en todas las ponencias de hoy. Pero dejadme que os ponga dos ejemplos.
Dos ejemplos que están en los extremos. Vemos ahí un gráfico de la evolución en un viñedo equilibrado, con un estrés hídrico moderado y con un potencial alto. En este tipo de viñedos tenemos una maduración en la que vemos cómo va bajando progresivamente, en la línea azul, va bajando progresivamente la carga en azúcar hasta llegar a un punto en el que se encuentra ya por debajo de esos 3 miligramos por valle y día, que lo marcamos como límite. Lo que hacemos es observar el grado alcohólico probable a la parada en ese momento y vemos como en este caso de viñedo equilibrado está por encima de 12. Es decir, ya nos da una idea de que puede tener un potencial alto este viñedo. Esto es solo un ejemplo, hablamos de términos generales, luego habrá que tener en cuenta más elementos para poder definir si realmente tenemos un potencial alto o no. Pero este sería un ejemplo clásico y cuando tenemos un viñedo equilibrado, lo que tenemos es una secuencia de ventanas aromáticas como la que veis a la derecha. Empezamos por un vegetal diluido, justo coincidiendo con la parada de carga en azúcar y podemos llegar a una sobremadurez. Como estamos hablando de frescor, veis que hay diferentes ventanas aromáticas. Cuando hablamos de frescor, lo habitual es pensar en irnos a la parte de la fruta fresca, pero también, como decía Xavi, podemos encontrarnos con un buen potencial de frescor, aunque sea fruta madura. Xavi ponía el ejemplo de la betallonona y el olor a violeta, como nos recuerda algo fresco, porque es un aroma floral y, por tanto, podría ser interesante. Tenemos también el ejemplo clásico de la rotundona, que es un sesquiterpeno que aparece al final de la maduración y que también aporta frescor porque nos recuerda a la pimienta negra. Pero también podemos irnos al otro extremo, a la parte más vegetal, porque nos puede interesar para aportar frescor cierto contenido en piracinas. Y eso es lo realmente importante. Cuando tenemos un viñedo equilibrado, lo interesante es que podemos elegir dónde vendimiar en función de ese objetivo de frescor. ¿Vale? Si nos vamos al ejemplo casi contrario, en el caso de un viñedo desequilibrado, como veis ahí, la curva no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando en el otro ejemplo. Este viñedo tiene algún problema. Puede ser un exceso de crecimiento vegetativo, carencias o bloqueos nutricionales o directamente un fuerte estrés hídrico. Lo cierto es que la curva de maduración es totalmente distinta. Veis aquí cómo cuando tenemos la parada de carga, el grado alcohólico probable en este caso es inferior a 11, ya nos está dando una idea de que el potencial es bastante más bajo que en el caso anterior. Y luego habrá que analizar cuál es el problema que tenemos ahí, pero lo que está claro es que en estas condiciones esos perfiles aromáticos que nos encontrábamos antes, aquí no los tenemos. Tenemos vegetal diluido ácido al principio y al final, si llegamos a la sobremadurez, una fruta cocida, vegetal seco, tanino secante, porque esta es encima la otra parte, todo está relacionado y cuando tenemos un viñedo de este tipo, la evolución del tanino pasa de un tanino reactivo y rápidamente a un tanino seco. Y todo lo que sea sequedad es enemigo de la fruta y el frescor y encima es muy difícil de gestionar después en bodega, ¿no? Por lo tanto, como conclusión para esta parte, yo diría que el esfuerzo tiene que estar en buscar un viñedo equilibrado para poder movernos en este tipo de gráfico que nos encontramos aquí y no en este. Y bueno, de viñedo y de equilibrio nos va a hablar ahora mi compañero Guillem Roig, que es socio fundador de AZ3 y responsable de agroenología. Hasta aquí mi parte, luego nos volveremos a ver. Gracias. Gracias, Álvaro. Buenos días desde Barcelona a todos y un saludo muy especial a quienes madrugaron para escucharnos del otro lado del charco. Bueno, ahora que tenemos claro qué es el frescor del vino, cuáles son las moléculas que nos pueden dar esa sensación de frescor y cuándo y cómo se sintetizan estos precursores en la cepa, podemos empezar a imaginar una estrategia para trabajar el frescor desde el viñedo. En 25 años que llevamos recorriendo bodegas y participando en elaboraciones, una de las cosas más importantes que hemos aprendido es que cuando la uva lo trae todo de serie, la vinificación va sola. Y entonces la gestión de los recursos en bodega es mucho más fácil y sostenible. Para ello, lo primero es tomar conciencia de que cuando estamos cultivando un viñedo no cultivamos uvas, sino que realmente cultivamos vinos. El objetivo no es producir una uva muy buena, ni mucha uva, ni una uva muy sana, sino esa uva con esas características bien determinadas
que necesitamos para elaborar el perfil de vino que queremos y ese frescor que buscamos, sea en la parte más vegetal o en la parte más madura. Cuanto más se parezca la uva al objetivo vino, más rentable será la bodega, tanto desde el punto de vista financiero como organoléptico. Como han comentado tanto Xavier como Álvaro, para conseguir frescor no es necesario vendimiar verde. Lo que necesitamos es tener una planta equilibrada que trabaje bien, y para ello es interesante lanzar una mirada profunda al viñedo que nos permita entender bien cómo funciona el suelo y cómo funciona la planta, para ver qué podemos esperar de cada parcela y, sobre todo, pues qué herramientas y qué cuidados tenemos que darle para llegar a ese punto de frescor que queremos, sea en cual sea de las fases de maduración. La experiencia y la observación en este sentido nos dan mucha información, pero no es suficiente. Para saber de verdad por dónde nos movemos, por qué y para qué están pasando las cosas en el viñedo, necesitamos medir. Medir y luego hacer una buena interpretación de las interrelaciones suelo-planta con el clima de la añada, para así poder actuar de forma preventible, que siempre será pues mucho más sostenible y mucho más eficaz. Si observamos el viñedo con el foco puesto en nuestro job to be done, en nuestra tarea a cumplir, que es obtener un vino fresco, vemos que en el fondo no es más que una unidad de producción de vino en su fase más incipiente, ¿no? La uva. Y si, como hace un cocinero de mi pueblo, pues aplicamos la técnica de la construcción, vemos ahí que hay 4 actores principales que coinciden con los 4 componentes del concepto terroir. Por una parte, el clima, el suelo, la cepa y, sobre todo, el viticultor, que para mí es el más importante. Y cada uno de ellos va a ser protagonista del frescor en mayor o menor medida. El clima va a suministrar a la cepa agua, carbono en forma de CO2, también oxígeno durante la noche, e insolación. Pero digamos que como proveedor de la cepa es un tanto caprichoso y poco constante. De lo que le trae a la planta a veces nos da poco, a veces nos da mucho y otras pues nos lo da cuando no toca, ¿no? Pero es que además de caprichoso y poco fiable, va a tener una gran influencia en cómo trabaja otro de los principales proveedores de la cepa, que es el suelo. Va a condicionar directamente su capacidad de poner a disposición de la planta los elementos nutritivos que necesita para desarrollar la uva, ¿no? Por ejemplo, en el año 2020, aquí en mi zona, tuvimos un invierno y una primavera muy lluviosos y veíamos como algunas parcelas que, a pesar de tener buenos contenidos de hierro o de potasio en el suelo, luego daban carencias de estos elementos en la planta. El viticultor, que pese a saber que su suelo tenía buenos contenidos de estos elementos, tuvo la precaución de hacer un análisis especiolar en botón floral separado, captó estas carencias, tuvo tiempo de hacer sus correcciones vía foliar con aportes orgánicos durante cuajado y embero y así pudo llegar a una madurez correcta. El que se dio cuenta cuando ya los síntomas aparecían en hoja, bueno, tuvo menos tiempo de reacción y le costó más a llegar a la madurez, ¿no? O, por ejemplo, en 2018 teníamos temperaturas muy frescas y bastantes lluvias a partir del embero durante la maduración y un comentario general de los enólogos era que la uva le costaba madurar. La planta no deja de madurar porque haga frío, sino pues porque con temperaturas frescas, mucha disponibilidad de agua, poco estrés hídrico, el vigor iba aumentando y a lo mejor la planta no tenía suficiente potasio para aguantar ese chasis, ¿no? Una vez más, pues el viticultor que mide e interpreta este fenómeno tiene la oportunidad de aplicar las correcciones adecuadas cuando toca y llegar a las madureces altas cuando busca la fruta, cuando busca el frescor en una fruta madura en un tiempo razonable, ¿no? Por eso la tarea del que para mí es el principal actor del terroir, que es el viticultor, es la de ayudar al suelo y a la planta a corregir y modular esos caprichos climatológicos que no siempre nos dan lo que queremos cuando queremos, ¿no? Si nos fijamos en el suelo actúa como una planta de reciclaje. Va recibiendo la materia orgánica a través de los residuos de poda, residuos vegetales que le caen o los aportes de enmiendas orgánicas o abonos orgánicos que hace el viticultor, y a través de su microfauna y de su microbiota va descomponiendo esta materia orgánica para transformarla en humus e incorporarla al complejo arcillo-húmico, que es lo que sería como la despensa de la planta, a partir de donde va a recoger los elementos que se van a ir liberando por mineralización. Cuanto más potente, sano y equilibrado sea este reservorio de nutrientes, el complejo arcillo-húmico,
Tendremos un sistema radicular más activo, la planta será más capaz de adaptarse al clima, es decir, de resistir el estrés hídrico, que hemos dicho que es uno de los peores enemigos del frescor, por ejemplo, también de defenderse de los patógenos, ya que tendrá una mejor capacidad metabólica y que le dé más resistencia a sus tejidos, y todo eso nos ayudará a poder llevar la planta a esa madurez concreta que queremos, ¿no? Para mantener un suelo vivo, ¿qué podemos hacer? Lo primero es mantener unos niveles de materia orgánica adecuados a la cantidad de arcilla que tiene el suelo. Vemos, por ejemplo, que cuando estamos en una cantidad media de arcilla, alrededor del 20%, un 1,5% de materia orgánica es suficiente, pero si esa materia orgánica baja mucho, si la arcilla baja mucho, necesitamos más cantidad de materia orgánica para que ese complejo arcillo-húmico sea efectivo, o al revés, cuando las arcillas suben mucho por cuestión de compacidad y dificultad de aireación, también necesitaremos más materia orgánica para que el suelo trabaje de una forma efectiva. Tan importante como la cantidad de esta materia orgánica que vamos reponiendo, daros cuenta que cada año de cosecha se consume entre un 1 y un 2% de la materia orgánica. Si no aportamos nada, en 15 años empezamos a ver cómo la producción baja. Sí, nos puede dar buena uva esa parcela, pero cada vez nos va a dar menos. Y si no hacemos aportes de materia orgánica en 40 o 50 años, pues podemos llegar a tener un bonito desierto, ¿no? Como decía, tan importante como la cantidad también es la calidad de esa materia orgánica, ¿no? Debe ser una materia orgánica viva, con una buena actividad microbiológica que permita una rápida integración en el suelo y, sobre todo, muy importante, con una buena relación carbono-nitrógeno. Estamos viendo últimamente que hay una tendencia muy grande a reducir los aportes de materia orgánica a lo que son residuos de poda o otros materiales leñosos como la paja, intentando esa utopía de cerrar los círculos, pero lo que estamos haciendo aquí, sí, estamos aportando mucha materia orgánica, pero compuesta básicamente de ligninas, celulosas, hemicelulosas, que son moléculas muy grandes, macromoléculas muy difíciles de digerir, que además de mucho tiempo para su descomposición, le van a pedir a la microbiota del suelo consumir mucha energía y mucho nitrógeno para degradarla. Y esto en el fondo nos provoca un fenómeno extraño conocido como el hambre de nitrógeno, que nos viene con suelos con un contenido de materia orgánica suficiente, pero con problemas de vigor por falta de nitrógeno, ya que se está consumiendo en degradar esa materia orgánica tan compleja, ¿no? Además de la materia orgánica, en cada cosecha vamos extrayendo elementos minerales que hay que ir reponiendo a medida que la planta los va necesitando. Vemos que durante las diferentes fases vegetativas los diferentes elementos tienen requerimientos diferentes. Ahí es importante dar los que tocan cuando tocan y, sobre todo, pues mantener un sistema radicular activo con una aireación suficiente y capacidad de absorberlos, una superficie foliar adecuada al perfil que busquemos y, sobre todo, también un sistema vascular en la planta que le permita conducir los nutrientes hasta los órganos que necesitan, ¿no? Por eso es importante, como por ejemplo nos enseñan los amigos de la Academia de Poda Innovi, practicar una poda respetuosa que facilite y no restrinja la circulación de la savia para llevarla a todos los órganos necesarios, ¿no? Cada uno de estos aspectos va a tener su importancia y nos va a permitir, pues, luego conducir la uva a la madurez que queremos. Por ejemplo, si vamos a basar nuestro frescor en las piracinas, en la parte más vegetal, para vinos, por ejemplo, que vayan al mercado anglosajón, que les gusta mucho, ahí la premisa será proteger los racimos de la luz solar, que es el mayor enemigo de las piracinas. A veces puede interesarnos, pero si buscamos ese frescor no. Entonces necesitaremos un vigor y un follaje muy importantes y, en consecuencia, pues niveles de nitrógeno altos para desarrollar ese vigor y de potasio adecuados para mantenerlo, ¿no? A la vez, evidentemente, tendremos que buscar una buena aireación para que en ese clima, en ese microclima protegido, no tengamos excesos de humedad ni muchos ataques de hongos, por lo que los trabajos de poda en verde, espergurado, disnetado, van a tener que realizarse de forma muy, muy eficaz. Si vamos un paso más allá en la línea de maduración que dibujaba Álvaro y nos vamos a construir el frescor de nuestro vino en base a las moléculas tipo fruta fresca, tiol,
además de proteger los racimos de la insolación, lo que necesitaremos ahí es un contenido importante de nitrógeno para conseguir que el mosto nos venga con un nitrógeno asimilable por encima de 200 ppm. Si preveemos que por la añada o por los análisis especiolares que hemos hecho este nitrógeno va a ser bajo, siempre tenemos la posibilidad de corregirlo con aplicaciones orgánicas vía foliar a medio envero y a final de envero, ¿no? Siguiendo el camino, luego pasamos por esa fase neutra, donde el frescor tendremos que buscarlo, como nos contará después Irati, en los aromas fermentales. Aquí lo importante será tener sanidad y un buen equilibrio azúcar-ácido. Y si nos vamos a la última fuente de frescor que podemos encontrar en el viñedo, la fruta madura, este tipo de moléculas vienen de la degradación de los pigmentos de la piel a través del propio metabolismo de la planta, pero sobre todo de la insolación. Moléculas tipo norisoprenoides, sesquiterpenos, terpenos, que se van a expresar, como comentaba Xavier, pues con aromas florales como las betaionona o la beta-damascenona, o con aromas especiados como la rotundona en el caso específico de la sira, por ejemplo. Para llegar a estas madureces altas con uva sana, lo importante es tener un vigor moderado, con racimos bien expuestos y bien aireados, sobre todo una buena disponibilidad de potasio, que es un factor de maduración importante, y también poner especial atención a la disponibilidad del calcio, que es un elemento de cimentación, es un elemento que va a dar consistencia a los ollejos y así va a ayudar a la planta a resistir mejor esa presión microbiológica que nos llega siempre en las últimas fases de maduración de las uvas. Para gestionar todo esto, ¿qué tenemos que medir y cuándo medirlo? Nuestra propuesta es primero saber lo que hay en el suelo a través de un análisis, textura una sola vez, porque la textura no cambia, nutrientes cada 4 o 5 años. Luego sí que es importante análisis de sarmientos durante la parada vegetativa. Este análisis de la madera nos va a dar una idea de las reservas que tiene disponibles la planta para el arranque vegetativo desde los lloros hasta que tiene 10 centímetros de pámpano más o menos, ¿no? Que es una época en que la planta todavía no puede generar su propia energía porque la fotosíntesis no es activa y tiene que tirar de las reservas que pueda captar tanto del suelo como de la propia planta. Siguiendo en el ciclo vegetativo, es importante también un análisis especiolar en estadio fenológico H, un botón floral separado, que ahí nos va a dar una fotografía del ritmo de absorción de nutrientes de la planta en ese año concreto, ¿no? Lo que comentaba antes de que, pues, aunque tengamos mucho hierro, si llueve mucho y el suelo está muy húmedo, el hierro se absorbe poco. Pues este análisis nos va a decir cómo está trabajando la planta en combinación con la climatología del año. Y por último, ya sería un análisis opcional y más de comprobación o de prevención, otro análisis discrecional a medio envero o a inicio de envero, nos permite pues validar cómo los tratamientos y las acciones que hemos hecho antes los está asimilando y aprovechando la planta, y también nos puede dar una idea de las reservas que van a quedar para preparar la planta para la siguiente brotación. Hasta aquí mis pinceladas de cómo obtener el frescor en el viñedo, y ahora os dejaré con nuestra compañera Irati, responsable de enología de Z3, que nos va a hablar de cómo trabajar el frescor en la bodega. Buenos días a todos. Bueno, ya hemos manejado el viñedo, hemos vendimiado en las ventanas de fruta correspondientes a nuestro objetivo. ¿Y ahora qué, no? Ya tenemos la uva en la bodega y tenemos que saber que durante la elaboración tenemos que ser coherentes. Es decir, entender la fruta que tenemos y la que queremos. En algunos casos esa fruta la tendremos que mantener y darle longevidad. En otros casos podremos madurar e incluso refrescar esa fruta. Es decir, hoy en día en bodega podemos hacer casi todo, siempre entendiendo lo que nos viene del viñedo y lo que queremos conseguir. Por ejemplo, pues si queremos elaborar un vino blanco aromático de un perfil fresco reductor, pues requerirá seleccionar uva con un potencial aromático X y con esa cantidad de precursores aromáticos como bien hemos visto antes con Guillem, ¿no? Si no son aromáticas, pues podremos buscar otro proceso más adecuado para obtener esos aromas frescos durante la fermentación y durante la bodega, porque tal y como comentaba Guillem, siempre podemos tener una ventana en la uva que
hablamos de una fruta más neutra. Entonces, estamos posicionados en la mitad de la gráfica y ahí tendremos que buscar otro itinerario enológico en la bodega, ¿no? para poder definir ese estilo de vino. Entre otras cosas, en la elaboración de vinos blancos, pues nos tendremos que plantear muchas cosas, como por ejemplo, ¿tenemos que macerar? Si lo hacemos, ¿cómo y cuánto tenemos que macerar, ¿no? Durante la maceración lo que está claro es que hay una cesión de compuestos aromáticos, pueden ser trioles, terpenos, norisoprenoides, también hay una cesión de polisacáridos, pero cuidado, también hay una cesión de taninos y puede hacernos que el contenido en mosto suba en IPTs, ¿no? Por eso recomendamos en estos casos una maceración lo más selectiva posible, es decir, que el mosto se enriquezca en todos esos compuestos positivos que vamos hablando y limitar y evitar esa cesión de compuestos fenólicos, es decir, la extracción tiene que ser lo más rápida posible. Por eso tenemos que tener en cuenta que el ollejo contiene más pectinas insolubles que la propia pulpa, estructuras más complejas, por lo que en este caso necesitaríamos enzimas, aparte de las actividades pectolíticas ya conocidas, pues reforzadas con actividades secundarias para poder romper esa barrera física. Uno, para disminuir la viscosidad lo antes posible y despectinizar en el menor tiempo posible. Hablo de despectinizar y marcamos aquí mucha importancia porque ya no solo sirve medir las NTU, sino que tenemos que garantizar que un mosto esté despectinizado. Y en segundo lugar, pues acelerar el proceso y aumentar el rendimiento, es decir, optimizar y rentabilizar el proceso del desfangado, ¿no? De todas formas, antes comentábamos, hay parámetros que nos indicarán si podemos macerar una uva u otra, como puede ser el pH o el estado sanitario de las propias uvas. Si alguno de ellos destaca, no quiere decir que nos quedemos sin un vino de esas características ya definidas, ¿no? Sino que podremos llevar otro proceso, pues como puede ser la estabulación por borras, que en este caso consiste en mantener el mosto frío recién prensado sin desfangar, con todas sus borras en suspensión pues durante unos 4-8 días. Lo que está claro es que, aparte de toda nuestra experiencia durante estos años, pues hay diversos estudios, como puede ser el de Vicente Ferreira, que garantizan que hay mostos prensa que tienen más precursores aromáticos que los propios mostos yema. Sin embargo, después el vino obtenido de este mosto prensa suelen ser menos aromáticos por toda la carga polifenólica y por todos los taninos que hay, ¿no? Y aquí tenemos que hacer hincapié porque es una etapa donde podemos perder el carácter o ese famoso terroir o esa identidad que Xavi marcaba al inicio, ¿no?, de nuestros vinos. Por eso es importante realizar la estabilización fenólica en mosto y eliminar cuanto antes esa carga tánica para que después en el vino, si no la eliminamos, para que no perdamos la fruta y que no aumentemos ese amargor de los vinos. En el caso de los tintos, pues en función de la madurez que tengamos, la velocidad de extracción de los compuestos será totalmente diferente. A mayor madurez, antes se podrán extraer los antocianos, pero también los taninos, ¿no? Y aquí es donde nos tenemos que fijar. Antes Álvaro comentaba que cuando hay un viñedo desequilibrado, el tanino que viene ya directamente desde el viñedo es un perfil de tanino seco. Y este es muy difícil que evolucione a un tanino duro o un tanino redondo, ¿no? Un tanino más maduro, ¿no? Entonces, una de las pérdidas de frescor lo podemos tener aquí, pues porque, como antes decíamos, el frescor se trata de mantener un equilibrio, ¿no? Y si tenemos un exceso de tanino puede que perdamos ese equilibrio y perdamos también el frescor. Por eso, en función de lo que queramos extraer y potenciar, las actividades enzimáticas de las propias enzimas de extracción pues también tendrán que ser diferentes. Si el perfil tánico es el adecuado, coincidimos con un viñedo equilibrado, con una uva con una maduración óptima enfocada a ese objetivo que nos hemos marcado antes, pues podremos extraer aromas, polisacáridos, antocianos, taninos, un poco todos los compuestos positivos, ¿no? En el otro aspecto, si la maduración tiende a ser un poco más fresca, incluso algo más vegetal, aunque hayamos llegado a un ratio tanino-antociano establecido, los vinos tendrán una evolución diferente, ¿no? En estos casos es donde, sobre todo, las enzimas las tendremos que complementar también con actividades secundarias, en este caso, como pueden ser las semicelulasas, para que facilite la extracción del color
en esos mostos y después en los vinos baje la turbidez cuanto antes. En estos casos podremos incluso llegar a pensar que podremos descubar antes porque nos ayudará a conseguir ese ratio de una forma más rápida, ¿no? Y después, en la fermentación alcohólica, pues los vinos tinto ocurre lo contrario que los blancos. Cuanto antes limpiemos los tintos y antes quitemos las lías, mejor respirarán. Entonces, entre alcohólica y maloláctica, cuando apliquemos la microoxigenación, es importante que tengamos los vinos lo más limpio posible. Si vamos al siguiente proceso en bodega, sería ya la fermentación alcohólica, y aparte de hacer un seguimiento exhaustivo de los microorganismos tanto deseables como indeseables, que después nuestro experto Álvaro nos lo explicará de una forma mucho más detallada, vamos a mencionar aquí 4 parámetros para llevar una fermentación alcohólica lo más óptima posible y desarrollar todo el potencial organoléptico de las uvas, ¿no? En primer aspecto tenemos la nutrición. La nutrición, lo que está claro es que vendrá marcada desde el viñedo. Cuanto más nitrógeno tengamos en el mosto, menor tendrá que ser el ajuste en nitrógeno que tengamos que hacer después en bodega, ¿no? Siempre teniendo en cuenta el grado alcohólico. Porque al final lo que viene de la uva es un proceso natural y si ya viene del viñedo nosotros tenemos que aprovecharlo en bodega, ¿no? Además, pues el nitrógeno, antes hemos dado las pinceladas, ¿no? Nos informa sobre el estrés, sobre el comportamiento de la planta, es un indicador de la fruta varietal, por lo que valores elevados de nitrógeno nos indicarán la presencia de esos precursores aromáticos varietales, ¿no? En otros casos, pues por elevado estrés, por desequilibrios en el suelo de los viñedos, pues los valores de nitrógeno que nos encontremos en los mostos serán menores, ¿no? En este caso, pues el itinerario enológico puede ser otro para potenciar la elegancia y la intensidad de los vinos, como antes hemos dado ciertas pautas. De todas formas, lo importante de la nutrición es tener seguridad, ¿no? Para que las levaduras trabajen de una forma correcta, trabajen bien y se desarrolle todo el potencial aromático sin ninguna desviación. En segundo parámetro, que tenemos ahí la turbidez, sobre todo enfocado en blancos y rosados, pues valores de turbidez los definiremos en función de si hay una cesión de precursores aromáticos o no. Por ahí siempre decimos, ¿no?, que el desfangado no puede ser una receta, porque al final, si tenemos una cesión de precursores aromáticos, podremos estar trabajando con valores de NTUs más altos que si no los tenemos, ¿no? Si no hay por cuestiones diferentes, ¿no? Hay una cesión de compuestos aromáticos, podremos estar trabajando con valores de NTUs bastante más bajos. En tercer aspecto, pues el factor de la temperatura, fundamental, porque las altas temperaturas durante la fermentación alcohólica ayudan a madurar la fruta. Si es nuestro objetivo, perfecto. Ahora, si no lo es y queremos mantener el estilo un poco más reductor, por ejemplo, pues hay que establecer valores más bajos. En este caso, por poner un ejemplo, ¿no?, en el caso de los tintos de un perfil reductor fresco, pues recomendamos no superar los 26 grados. Y por último, en el cuarto parámetro, pues hay ciertas actividades enzimáticas presentes en todas las levaduras que ayudarán a potenciar la fruta más fresca. En este caso, si hablamos de tioles, pues será la actividad beta-liasa la que nos ayudará a desarrollar esos tioles que además hoy en día ya tenemos estudiado qué gen de levaduras pertenece a esta actividad. Por otro lado, si queremos madurar, incluso tener algo más de complejidad, podremos jugar con la actividad beta-glucosidasa de las levaduras, es decir, en función de la fruta que queramos potenciar, será la clave para escoger una levadura u otra, ¿no? Incluso hay otras cepas de levadura con otras actividades que son capaces de producir aromas fermentales mucho más que otras cepas. En este caso, hablamos de la actividad acetiltransferasa, la que hace que asimile más y mejor los aminoácidos aromáticos y produzcan una mayor expresividad aromática. De todas formas, para mantener el hilo en esta fermentación alcohólica, voy a dar paso a mi compañero Álvaro para que nos hable de todos esos microorganismos que hay que mantenerlos.
Bueno, hola de nuevo a todos. Gracias, Irati. Antes, para que no se me olvide, antes de nada, recordaros que podéis escribir las preguntas que tengáis en los comentarios debajo del vídeo que estáis viendo. Así que animaros a preguntarnos todas las dudas que tengáis. Bueno, llegados a este punto estamos viendo cómo ese enfoque transversal del que hablaba al principio Miquel, lo tenemos ahí, ¿no? Tenemos que buscar el frescor en el viñedo, potenciarlo en bodega y luego conseguir mantenerlo en el tiempo. Todo cuenta y todo suma. Y dentro de esos factores que también suman, que es muy importante, tenemos la microbiología, especialmente la microbiología aplicada en fermentación. Veréis, a las levaduras les damos una gran responsabilidad y ellas la asumen. Son unas trabajadoras incansables que son capaces no solo de transformar el azúcar en alcohol, sino que además influyen decisivamente, gracias a las diferentes actividades enzimáticas que tienen, en el perfil organoléptico del vino. Por eso, como trabajadoras incansables que son, cuanto mejores sean estas condiciones de trabajo, mayor cantidad de aromas vamos a conseguir. Por eso nosotros decimos, ¿no?, que la microbiología también es frescor. Una de las estrategias más interesantes para ayudar precisamente a las levaduras es emplear levaduras que estén en plena actividad de multiplicación. Por eso el uso de multiplicadores nos permite hacer este trabajo de una manera, bueno, pues controlada y muy segura, ¿no? Independientemente de la fuente de levadura que empleemos, ya sabemos que hay bodegas que prefieren utilizar levadura seca activa por las propiedades fermentativas y organolépticas que puedan tener. Hay bodegas que, bueno, se deciden por hacer un proceso de selección de levaduras durante varios años y son las que emplean para fermentar sus vinos, y hay otras que prefieren ir todos los años al viñedo para seleccionar un pool de levaduras que vayan a fermentar sus vinos, ¿no? Como digo, independientemente de la fuente de levadura que empleemos, los multiplicadores hacen que este trabajo sea más fácil. El procedimiento es sencillo, requiere, como no, de equipos adecuados y de un conocimiento aplicado, pero básicamente lo que estamos haciendo es, con los multiplicadores, hay una primera fase de multiplicación donde llevamos a las levaduras a una población de mínimo 150 millones de células por mililitro, una fase que dura unas 12-15 horas, y a partir de aquí empezaríamos la segunda fase de aclimatación para poder hacer la siembra en el depósito con las levaduras adaptadas al medio. Es decir, de esta manera no solo conseguimos una buena población, sino que las levaduras ya están adaptadas tanto a temperatura como al pH del medio que se van a encontrar. De esta manera, bueno, ¿cuál es la principal ventaja? Que estamos reduciendo los tiempos de colonización y, como pone ahí, el reto está en dominar rápidamente el medio, y esto tiene un interés claro en términos de protección frente a microorganismos no deseados, que llamamos como bioprotección. También es interesante en estrategias dirigidas a reducir la dosis de sulfuroso. En definitiva, lo que estamos es aumentando la seguridad del proceso sin perder calidad. Y hablábamos antes, ¿no?, de que frescor son aromas y son también aspectos gustativos, por lo que una fermentación que empieza antes también puede ser interesante para cortar los tiempos de maceración en vistas a reducir la extracción de taninos en el caso de tintos, y siempre que estemos hablando de descubes ya con vino seco. Para aquellas bodegas que no tienen multiplicadores, también se pueden conseguir buenos resultados con levadura seca activa preparada con antelación suficiente para adaptarla al medio en un esquema de trabajo muy similar al que aparece ahí, ¿no? Pero no nos podemos quedar ahí, y eso siempre que tengo ocasión lo recuerdo en las bodegas. Debemos asegurar no solo que hay una población de partida suficiente, que la viabilidad es la adecuada, sino que se tiene que mantener unos mínimos de población y un mínimo de viabilidad durante todo el proceso, durante toda la fermentación. Y esto es un poco lo que veis en la diapositiva. Si mantenemos estos niveles de una población inicial de 2-3 millones con una viabilidad del 100% al principio de la siembra, una población mínima de 100 millones, viabilidad del 100% cuando estamos acabando esa fase de multiplicación exponencial, y un mínimo de 40 millones en esa última parte de fermentación por debajo de 1030 con una viabilidad del 80%, la probabilidad de éxito es mucho mayor. Por lo tanto, siempre animamos, ¿no?, a tomar estos controles
para los cuales solo hace falta un microscopio, una cámara de toma, un poquito de tiempo y, bueno, pericia que lo vamos ganando con el tiempo. Así nos podemos anticipar, como digo, a posibles problemas de finales de fermentación. Y, bueno, hasta aquí este apunte que quería haceros sobre la importancia de la microbiología en la fermentación, y ahora voy a dar paso a mi compañero Iñaki, socio fundador de AZ3, y que nos hablará del papel del roble en el frescor del vino. Muchas gracias a todos. Hola, buenos días a todos desde Portugal. Bueno, a mí ya me toca, diríamos, la última parte del proceso antes de llegar el vino a la copa. Y es un poco, diríamos, la parte de la guarda, de la crianza del vino en el roble. Hemos hablado de compuestos aromáticos, hemos hablado de complejidad. Y esto es lo que la madera, el roble, va a aportar también. Va a aportar más compuestos aromáticos que van a dar esa complejidad y, en este caso, lo que trataremos es de reforzar esa expresión fresca del vino. El frescor no es un atributo, sino que es un concepto y es un conjunto diríamos, de características que gravitan todas y de alguna manera pues lo que nos van a hacer es desarrollar procesos que traten de reforzar esta cualidad del vino. Hemos hablado de equilibrios. Diríamos que concretamente cuando hablamos de la fruta, en este caso el vino, y la madera, si hay que respetar algún equilibrio, tendríamos que entender la crianza como el respeto entre el vino y la madera. Es decir, no se trata de realzar o potenciar el perfil de la madera sobre el vino, sino que respetar la fruta del vino. Y cuando hablamos de frescor, pues la primera condición indispensable es que el vino tenga fruta y, en este caso, con la madera lo que vamos a hacer es respetar esta fruta. Hablando del proceso, diríamos que a través de la madera lo que podemos gestionar es una crianza en un, diríamos, medio más reductor, y esto es lo que de alguna manera también nos va a caracterizar o nos va a reforzar el frescor, en vez de una crianza en un medio más oxidativo. Bueno, hoy no vamos a tratar este tema, ¿no? Pero lo que son, diríamos, la gestión de los trasiegos, la gestión de los movimientos en la crianza del vino, impactarán de una forma más positiva o más negativa sobre ese efecto reductor que pretendemos mantener para reforzar el frescor y respetar o mantener o incrementar la fruta del vino. Por otra parte, de alguna manera, también la madera puede incidir sobre cualidades en boca, lo que puede ser la grasa, el defecto o falta de estructura, podemos estructurar un vino, o el exceso del amargor. Es decir, que de alguna manera, a través de la madera podremos, o con la madera podremos buscar los equilibrios que pretendemos en el vino desde el punto de vista de nariz y desde el punto de vista de boca. Por tanto, nos marcaremos unos objetivos que de alguna manera, desde el punto de vista aromático, insisto, el primer objetivo es el respeto de la fruta, no maderizar el vino, resaltar ese carácter reductor y incrementar, si cabe, la percepción de frescura. Y en cuanto a la boca, pues lo que intentaremos será incrementar también esa percepción en boca de vino fresco, de tener un equilibrio más ácido y quizás un poquito menos goloso o menos maduro, y darle al vino en boca esa elegancia que caracterizan los vinos frescos, ¿no? Esa elegancia
en la parte, diríamos, de boca, finura y ese equilibrio fresco que nos pueden dar. Hemos hablado durante el proceso fermentativo de tioles, de terpenos, de ésteres. Bueno, todos participan en ese concepto de fruta, todos pueden participar en ese concepto de frescor y si los, diríamos, combinamos con efectos de tostados que podemos conseguir durante el proceso de elaboración o de producción de la barrica, podremos incrementar esos efectos. A mí me gusta mucho la cocina y espero que a muchos de vosotros también, y nos gusta poner este ejemplo que es un poco caricatural, pero realmente recuerda al efecto que se produce en la barrica o en la madera o en el roble. En cualquiera, diríamos, de sus formatos físicos, es decir, me refiero tanto a la barrica en sí como alternativos, es decir, como duelas o como chips. Tenemos, por una parte, el azúcar blanco, que tiene en boca pues, un sabor dulce y que nos ayuda a endulzar pues, los alimentos, ¿no? o las bebidas. Un café que puede tener un efecto amargo, pues le echamos azúcar, lo hacemos más goloso y quizás pues, para algunas personas el café lo convertimos en más atractivo si no le gusta ese sabor amargo, ¿no? Cuando nosotros ese café lo tostamos un poquito en el fuego, pues lo que estamos es caramelizándolo. Y este mismo efecto sucede en la madera. Es decir, cuando nosotros tenemos una madera, evidentemente, bien secada, 24 meses, el efecto que la madera produce sobre el vino es dar esa golosidad, dar ese dulzor, además de un aporte de lagetaninos que pueden estructurar más o menos el vino, y unos compuestos aromáticos como puede ser la lactona, ¿no? El coco, que refuerza la percepción de fruta, o el coco o el melocotón que comentaba mi hermano en algunos casos. Cuando caramelizamos un poquito el azúcar, pues vamos quitando ya este tipo de compuestos aromáticos como puede ser el coco, vamos de alguna manera respetando todavía el dulzor, es decir, que el caramelo todavía tiene ese efecto endulzante sobre el vino, que puede tener interés cuando pretendemos madurar un vino que quizás nos hemos quedado en un perfil un poquito más pirácico, un poco más vegetal, con un equilibrio un poquito más ácido y quizás queremos compensar, y es a partir de aquí donde empiezan a salir esos aromas de vainilla, esos aromas de caramelo, que en definitiva lo que nos van a dar son matices más, diríamos, dulces sobre la boca y también sobre la nariz. Y si seguimos tostando la madera, si seguimos tostando el roble o si seguimos tostando el azúcar, pues lo que conseguimos es, de alguna manera, un efecto del color, ¿no? Una madera más tostada, pero sobre todo lo que de alguna manera conseguimos es reforzar el perfil más ahumado, el perfil más de furanos, que nos darán ciertos aromas que nos pueden de alguna manera reforzar ciertos caracteres que nos recuerden al frescor o que nos recuerden diríamos, al perfil de pan tostado, reductor. Es decir, cuando nosotros tenemos furfural y trabajamos en un medio reductor, podemos conseguir furfuriltiol, que si tenemos en grandes cantidades nos pueden recordar al café con leche, pero en niveles bajitos pues nos pueden recordar a pan tostado, que nos refuerzan ese carácter diríamos, de perfil reductor, perfil fresco. Cuando hablamos del furfuril alcohol, pues nos puede recordar a esos vinos alemanes o esos blancos que recuerdan a hidrocarburos, a queroseno, que de alguna manera nos están dando una percepción de longevidad, una percepción de frescor también. O cuando tostamos de una forma importante podemos
aumentar pues los perfiles de 4-metil-guayacol, por ejemplo, aromas ahumados, o el eugenol, aromas a clavo. En este gráfico pues podemos ver en los tostados, insisto, este gráfico es válido tanto como para una barrica como para un alternativo. Cuando estamos hablando de los tostados ligeros, pues vemos que las cantidades que podemos tener de coco son muy diferentes a cuando hablamos de tostados fuertes, donde la percepción baja más de la mitad, casi a un tercio, ¿no? En cambio, en el lado contrario, pues cuando hablamos de perfiles de maderas ligeros, podemos tener unos aromas tostados muy bajos, y en cambio cuando vamos a tostados fuertes, unos tostados, un perfil aromático de tostado de notas ahumadas mucho más fuertes. Cuando hablamos de la crianza y cuando hablamos de la unión del vino con la madera, tenemos que distinguir, diríamos, dos fases. La fase, diríamos, de extracción y la segunda fase, la de integración. Usamos, diríamos, productos alternativos. La fase de extracción es una fase, diríamos, muy agresiva. Es una fase en la que, por hablar en el caso de los chips, de mucha superficie, pues el impacto maderizante puede asustar, ¿no?, al técnico, y de alguna manera esa extracción es muy inmediata, mientras que diríamos, cuando metemos un vino en la barrica, esa fase de extracción, si bien también se nota, en muchos casos la fase de extracción y la fase de integración se van solapando mucho en la barrica, mientras que con el uso de alternativos pues van un poco más dispersas, y lo que hay que tener es un poco más de paciencia, esperar, no asustarse, y dejar que poco a poco el vino vaya dominando y que vuelva a tener su carácter predominante, y la madera lo único que puede hacer es dar esa, diríamos, complejidad que pretendemos a través del uso del roble en el vino. Por tanto, diríamos que para, de alguna manera, entender cómo potenciar el frescor del vino, pues quizás deberíamos limitar esos tostados medios donde podemos encontrar esos perfiles de vainilla, esos perfiles de caramelos, que al final pueden darnos una percepción más dulce, más golosa, que hacen vinos muy atractivos, pero en este caso no conseguimos el objetivo pretendido, y en cambio ir a potenciar pues tostados más altos con niveles de furanos más elevados, que nos recuerden a esas notas de pan tostado, de queroseno, trabajar en un medio reductor y de alguna manera tener esos perfiles más especiados también de cedro, de tabaco, de clavo. Bueno, esta es la presentación que yo he preparado para hoy, y ahora os invito a todos a que dentro de muy pocos segundos pasemos a la mesa redonda para contestar a todas las preguntas que queráis hacernos. Gracias. Bueno, ahora tenemos unos minutos para a las preguntas que estamos viendo por el chat, que vemos que está activo, cosa muy gratificante para nosotros. Intentaremos resolver todas estas preguntas. Si no nos da tiempo, bueno, siempre estamos en contacto, tanto por vía de mail o por teléfono, ¿vale? La primera empezamos, Guillem, para ti. En variedades con tendencia a tener pHs altos, como la Tempranillo, por ejemplo, ¿cómo podemos mantener el equilibrio del potasio en el suelo para obtener frescor a la vez que mantenemos un pH lo más bajo posible? Bueno, una pregunta interesante porque es un reto bastante habitual. La mejor manera de controlar el potasio es a través del magnesio. Las absorciones de potasio y magnesio son antagónicas, entonces si tenemos mucho potasio disponible, la planta lo absorbe mucho, el hecho de subir el magnesio va a hacer que esa absorción baje.
Ahí lo primero es hacer una analítica de suelo, ver qué cantidad de potasio y de magnesio hay. Sobre todo es importante el pH, porque así como el magnesio es disponible, el potasio es disponible a todos los pHs, el magnesio a partir de 8 empieza a bajar su disponibilidad y entonces a partir de ahí urdir la estrategia. Si el pH es bajo, podemos regularlo directamente en el suelo a través de abonos orgánicos con equilibrios bajos de potasio, ricos en magnesio. Si por contra el pH del suelo es muy alto, entonces ya será mejor irnos a aplicaciones de magnesio vía foliar en el periodo prefloración y después a partir del cuajado. De esta forma, pues aportando más magnesio, vamos a hacer que la planta absorba menos potasio y el pH suba menos, ¿no? Ahí también luego habrá que adecuar el vigor y la carga de la planta pues a que podamos llegarlo a madurar. Gracias, Guillem. Otra pregunta para Álvaro. Álvaro, ¿qué diferencia hay en cuanto a la población de partida en la siembra entre el uso de una levadura seca activa y una levadura de multiplicadores? Vale, gracias, Irati. Bueno, la diferencia realmente en población no hay una gran diferencia. Esta población inicial es variable, pero en términos generales en la levadura seca activa estamos moviéndonos en torno a los 2-3 millones, lo que nos encontramos cuando hidratamos la levadura, y es una cantidad similar a la que podemos tener también con los multiplicadores. En este sentido hay que tener en cuenta que la levadura tiene una capacidad determinada para llegar a una población máxima y depende de cada cepa de levadura. Por eso los multiplicadores también es variable esta cantidad, pero como término medio estamos en torno a los 2-3 millones en ambos casos. La principal ventaja en el caso de multiplicadores no es que partamos de una población superior, sino de que partimos de una levadura entrenada ya, que ha tenido ya varias generaciones a sus espaldas y que va a poder aclimatarse, por tanto, mucho más rápido al medio. Gracias, Álvaro. A ti. La siguiente pregunta, ¿en qué casos aconsejaríais realizar la estabulación por borras en vez de la maceración clásica? Bueno, esta la contesto yo. Bueno, el objetivo, como antes hemos comentado, ¿no?, es pasar todos los compuestos al mosto, en este caso los que están presentes en la pulpa, y bueno, parámetros que nos pueden dar pistas sobre escoger este proceso, pues pueden ser un pH elevado, una uva demasiado madura, que normalmente coincide con un alto contenido en tanino o IPTs, podemos estar hablando de valores superiores a 8, por ejemplo. Y otra de las analíticas o mediciones que nos pueden también orientar sobre este proceso, pues puede ser el contenido en glutatión y en málico, ¿no? Si estamos bajos en estos dos aspectos, pues bueno, también puede ser una buena técnica que en vez de macerar usemos la estabulación por borras. Seguimos. La siguiente para Iñaki. Iñaki, esto más que una pregunta tal vez sea una opinión, ¿no? Yo normalmente para el respeto de la fruta utilizo barricas con poco tostado o con tostado medio porque creo que las barricas muy tostadas respetan menos la fruta del vino. ¿Qué opinas? Bueno, a ver, diríamos que el respeto por la fruta se puede conseguir con cualquier perfil de tostado. Cuando entendemos respeto por la fruta, hablamos de mantener la fruta del vino y la intensidad de la fruta, podemos usar efectivamente cualquier tipo de tostado. Ahora, cuando estamos hablando del concepto frescor, pues los tostados medios, como comentaba en la exposición, dan más notas de vainilla, dan más notas de caramelo, dan una percepción en boca de dulzor, mientras que las notas las barricas más tostadas pues dan notas más ahumadas que dan una percepción, diríamos, más de reducción y al mismo tiempo pues los furanos que se producen ahí junto con ésteres o pueden dar aromas de frutas rojas o pueden dar los aromas que hablábamos de hidrocarburos. Diríamos que para respetar el frescor nosotros sugerimos más barricas de tostados más elevados. Por otra parte, también hay que decir que es verdad que a veces este perfil de maderas en el periodo de extracción
en la primera fase dan una percepción de maderizar más el vino. Es verdad que los compuestos furanos se extraen con más facilidad que la vainilla, por ejemplo, o que el caramelo, pero así como se extraen con más facilidad, también son más volátiles. Es decir, que después en la integración del vino, el vino vuelve a recuperar otra vez su intensidad y vuelve a recuperar su fruta. Gracias, Iñaki. La siguiente para Xavi. ¿Cómo se puede gestionar el tema del despunte, desniete, para que esto se vea reflejado en el vino? ¿Afecta la fecha de despunte y vigor en fechas de vendimia para la fruta fresca? Todo esto pues para poder contestar cómo afecta el vigor de la cepa al frescor del vino. Xavi, perdón, el micrófono. Bueno, lo he hecho queriendo, así me daba tiempo a pensar. Bueno, primeramente, a ver, si hay una relación entre el vigor y el frescor. Bueno, en principio no, pero como hemos dicho antes, aunque la planta no nos hable, nos manda imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos 3 plantas con una misma temperatura, de una misma variedad, y vemos que unas crecen más que otras, pues es un indicador de que algo está pasando en ese suelo. Y de ahí, para nosotros lo que tenemos que hacer es interpretar bien. Es decir, que con algo que tiene mucho vigor podremos obtener el mejor vino del mundo, pero si lo hemos interpretado previamente, el vino que queremos construir, cómo está evolucionando la planta para hacer un vino joven lo más fresco del mundo. ¿Por qué? Porque yo muchas veces digo que muchas veces el vino no sale como nosotros queremos que salga por una interpretación no adecuada nuestra. Es decir, que si una planta tiene mucho vigor, pero lo llevamos a hacer un gran reserva, igual construimos el peor vino del mundo. Sin embargo, si es para joven, vamos a hacer el mejor vino del mundo. Entonces, bueno, la relación va a ser esa, que si tenemos mucho vigor, sí, vamos a poder hacer un vino fresco, sí, sin ningún problema, pero vamos a tener que tener cuidados. ¿Y por qué? Porque, bueno, tendremos que ver primero de dónde viene ese vigor, y hoy ocurre que en zonas de una misma climatología, en un mismo suelo o parecido suelo, hay plantas que entre brotación y floración, el pámpano crece más que en otras. Entonces ya es un indicador que una planta vamos a tener que despuntar antes que otras plantas. De hecho, el año pasado, si nosotros midiésemos el pámpano, que yo pienso que mucha de la gente no la mide, si hubiésemos medido el año pasado el vigor en los pámpanos, en ese crecimiento, hubiésemos observado que el año pasado respecto al año anterior tendríamos que haber despuntado el doble o el triple que el año anterior. Es decir, que al final, en función de las reservas de agua que tenga y la compactación de ese suelo y evidentemente también de ese tipo de suelo, un año u otro la retención de agua que vamos a tener va a ser cambiante y por lo tanto vamos a tener que actuar de una manera distinta. De ahí que el vigor puede ser importante, pero más no tanto para el frescor, sino que para la definición del producto final que podemos conseguir, sobre todo también de su longevidad, para qué tenemos que destinar, si tiene que ir pronto a botella o puede ir a la guarda, y luego, por otro lado, pues para saber nuestro trabajo, cómo hay que hacerlo respecto a otra planta. Perfecto, Xavi. Muchas gracias. Otra pregunta para Iñaki. Además, aquí podemos unir 2 preguntas que nos han llegado de 2 personas diferentes. ¿Qué influencia tienen los distintos volúmenes que puede haber entre barricas, fudres o tinos con el frescor del vino? Bueno, a ver, en principio el volumen, en la relación del volumen es importante en el efecto del impacto de la madera sobre el vino. Es decir, que trabajar con fudres, con tinas de volúmenes más elevados tienen menos superficie de contacto con el vino,
en comparación con la barrica de 225 litros, por tanto el impacto es menor. Cuando hablamos del impacto es menor, nos referimos a que en todos los aspectos, es decir, el impacto de madera sobre el vino es menor en nariz, pero también es menor en boca. Es decir, que si tenemos que hacer ajustes de estructura o ajustes de dulzor o de amargor, pues el impacto también va a ser menor. Para nosotros el volumen, diríamos, de la barrica es una cuestión de definir con precisión el modelo, el producto final, como comentaba Xavier al principio, ¿no? Definir el modelo de vino que pretendemos y una vez eso, coger los itinerarios y dentro de los itinerarios pues también está definir el volumen de la barrica o del fudre o de la tina que vayamos a escoger. Para ir a las tinas, posiblemente el vino tendrá que tener unas cualidades antes de entrar en las tinas y para ir a barricas pues tendrá que tener otras. Pero, insisto, en lo que es el concepto de frescor, no es el concepto de fruta, es decir, que evidentemente tenemos que tener fruta, tenemos que respetar la fruta, pero después tenemos que llevar un estilo de vinificación o de crianza, en este caso, y utilizar ciertos componentes aromáticos que nos puedan reforzar ese concepto de frescura. Muy bien, Iñaki, muchas gracias. Tenemos aquí un par de comentarios de cara a las gráficas que no se ven bien. Bueno, os comentamos a todos que después os enviaremos todas las presentaciones que hemos usado aquí para que vosotros las tengáis y veáis efectivamente mejor las gráficas, ¿no? Eso por un lado. Por otro, y esta es una muy buena pregunta, pero que no nos da tiempo a contestarla, y es que en microbiología no se habla de la fermentación maloláctica y tienes toda la razón del mundo, pues porque al final tiene casi igual de importancia que la fermentación alcohólica, la maloláctica. Pero por cuestiones de tiempo no podíamos hablar de ese proceso, pero lo tomamos en cuenta. Como estamos, como siempre, con falta de tiempo, cerramos aquí la ronda de preguntas, esta mesa redonda. Comentaros que ahí tenéis nuestro teléfono, nuestros mails abiertos para cualquier duda que os surja hoy, mañana o cuando queráis. Y solamente por nuestra parte, pues agradeceros a todos que hayáis asistido a esta charla virtual. Gracias.